Muy buenos días para todas, para todos. Desde Wiconet International Latinoamérica les damos la más cordial bienvenida al webinario Internacionaliza tu marca, estrategia, cultura y tecnología para conectar. Un espacio que hace parte de nuestra serie 2025 de webinarios dictados por empresarias certificadas. Hoy conoceremos cómo llevar una marca a mercados internacionales no solo con visión, sino con estrategia, comprensión intercultural y tecnología aplicada. Y lo haremos de la mano de dos mujeres líderes que han vivido este proceso desde adentro y que hoy lo impulsan para que otras empresas de la región lo puedan conocer. Nos acompañan desde Arcadia Translations, empresa certificada Woman Owned por WeConnect International, Sara Medina, Client Solution Manager, y Violeta Diatri, la CPO de la organización. Gracias, Sara y Violeta, por estar con nosotros, y compartir sus conocimientos y experiencia práctica sobre internacionalización, traducción multilingüe y expansión sostenible. Este espacio busca brindarles herramientas y perspectivas que puedan aplicar directamente en sus negocios, sin importar en qué etapa del camino internacional ustedes se encuentren. Durante el webinario pueden dejar sus preguntas en la casilla del chat y al final podemos hacer una socialización o un breve espacio para poderlos contestar. Bueno, Sara, Perfecto. Violeta, bienvenidas. El micrófono es todo. Gracias. Muchas gracias, gracias por la recepción. Espero que se nos escuche bien a las dos. Buenos días. Si nos pueden ir comentando de dónde se conectan, como esta charla va a hablar un poco de esto, de las estrategias para los diferentes mercados, de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nos encanta saber desde dónde vienen, a ver, después podemos hacer como algunas preguntas específicas de ese tema. Bueno, la idea es justamente hablar de internacionalizar nuestra marca, de estrategias para lograrlo efectivamente y teniendo en cuenta la cultura del mercado de destino al que estamos pensando abordar. Sar, vos me pasás, querés pasar, te voy avisando. Dale. Avísame si Estaba concentrada anda. en los chats, perdón. Ah, Hay de Ecuador, está muy bien, Argentina, México, ahí está está Chile. buenísimo. Em, la internacionalización, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a internacionalización? A el proceso que vamos a tener que abordar como empresa para llevar un producto o un servicio, nuestra marca, a un mercado extranjero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas son importantes? Dentro de este proceso que va a tener muchas aristas y muchas etapas, vamos a tener que pensar en la elección de ese mercado objetivo, en el cumplimiento de las regulaciones y de las normativas de ese mercado. Mi producto cumple con las regulaciones. ¿Qué voy a necesitar para poder cumplir con esa parte para poder ingresarlo al mercado? Eh, la implementación de nuestros modelos de negocio para poder facilitar esa operativa global, la adaptación de nuestro producto o nuestro servicio a una audiencia totalmente diferente a la nuestra y la comunicación efectiva para lograr esa inserción exitosa de nuestro producto, de nuestro servicio. Vamos a centrarnos en esta presentación, en estas dos últimas partes, en esa adaptación y en la comunicación. Para esto les queremos mostrar un ejemplo. Si ustedes ven, este es un auto que hizo Nissan para el mercado japonés y lo lanzó exitosamente. Es un micro carro, micro coche, micro auto, depende del mercado al que estemos apuntando, que lanzó en Japón. Es chiquito, la publicidad era verde y si ustedes ven el nombre del modelo es Moco. Y yo los invito a pensar para ustedes como hispanohablantes, ¿qué se imaginan cuando ven una bolita verde que se llama Moco y el eslogan es, el Moco lo puedes guardar en cualquier sitio? Por suerte para Nissan no lo lanzaron en Latinoamérica, en mercados hispanohablantes. Lo lanzaron con este nombre en Japón y en Europa lo lanzaron como Cube, o sea, cubo, y ahí ya ven cómo cambia la connotación. Si ustedes ven cubo, dicen, bueno, el cubo lo puedo guardar en cualquier lado, me va a facilitar el transporte en grandes ciudades. Cambia nuestra percepción del auto. Eh, Y podemos ir Hicimos con otro ejemplo de otra campaña publicitaria
que hizo una marca que se llama Kmart en Estados Unidos para el Día de la Madre. Fíjense que ahí dice para todas las mamás que necesitan tiempo para descansar, para despejar sus mentes, mamaste. La intención fue buena. ¿En qué sentido? En que quisieron unir dos palabras de forma creativa, mam de mamá, madre, con namaste. Ahora, la repercusión que tuvo fue totalmente negativa. Como todos ustedes deben saber, ya la mitad de Estados Unidos es hispanohablante, así que tuvo una repercusión muy negativa este aviso. ¿Y esto qué quiere decir? Acá nosotras mostramos algunos de los avisos de las redes. Tuvieron que salir a decir que había sido un error eh, anintencional, y la gente se enojó por cómo habían sido tratados. La comunidad hispana se sintió ofendida. Y es muy importante, nosotros como marca tenemos que conocer nuestra audiencia, a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Hay detrás de cada campaña, aparte de un montón de pensamientos y todo, hay una gran inversión. Y no solo se pierde plata con estos errores, sino que también hace que gente deje de consumir nuestra marca. Es muy importante, sobre todo hoy en día, para las personas que consumen una marca, estar alineadas con la forma de pensar de esa marca, con los principios que tiene. Y este tipo de acciones hace que toda la plata que un cliente invirtió para hacer conocida su marca la pierda. En el Día de la Madre, que es uno de los días de mayor venta de productos en todos lados. Así que estas son algunas de las repercusiones que tuvo, y para que ir entrando a la localización y a la traducción, que es parte de lo que nosotras sabemos hacer en relación a la internacionalización, qué palabra larga que nos tocó, cuando se trata de la comunicación de una marca. Traducir y localizar no es lo mismo. Por ahí estamos más acostumbradas a escuchar el término traducir. Traducir es pasar algo, un texto, un contenido de un idioma al otro, que lo necesitamos sin duda para un montón de cuestiones, como los contratos, por tirar un ejemplo concreto. Ahora, la localización, que es la que está sumamente relacionada con este proceso de ir a otro mercado, tiene que ver con la adaptación cultural. Yo tengo un mensaje y lo voy a traducir, pero teniendo en cuenta, lo voy a localizar. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener en cuenta a quién va, cómo se comunica, voy a tener en cuenta en dónde va a aparecer, si es para redes sociales, si es para la página web, los elementos visuales, no sé, si hay fotos, cómo, a quién pongo, qué personas, qué estilo de personas, qué gestos tienen, o sea, la localización tiene en cuenta todo ese tipo de cuestiones que son mucho más importantes y que son las que generan el verdadero impacto, positivo o negativo, de nuestra marca. Esto no me acuerdo si lo decía yo o Viole. No importa. Puedo seguir yo si querés. Acá Dale. está, la idea es hablar como de, bueno, a ver, ¿por qué voy a localizar o adaptar mi contenido, mi producto, mi servicio? Hay varios motivos. Eh, Uno de ellos es construir confianza, el otro es lograr cercanía. Ahora vamos a ver ejemplos, porque hay una pregunta interesante en el chat que dice, bueno, igual está bueno, es gracioso como por lo del auto del moco, para acercarnos, como un ejemplo de marketing gracioso. Ahora después vamos a ver ejemplos, o sea, está Sí, bueno, el marketing puede ser gracioso, puede ser provocador, puede ser un montón de cosas, siempre que esté hecho con estrategia y un objetivo claro. O sea, tiene que ser sí, intencional y no que nos agarre desprevenidos, exacto. como pasó en el caso de Mamaste, era Mamaste, y la gente, los hispanohablantes lo leyeron como Mamaste. Eh, entonces no puede En ser este algo caso, que nos agarre claro. desprevenido. Tiene que ser ¿Ustedes se intencional. comprarían un Entonces, auto que se llame Moco? Por ahí eso es lo que... Y ahí vemos si es gracioso que exacto. funciona o gracioso que no funciona. Exacto. Entonces, una de las cuestiones claro, no es el color, es la combinación de todo, porque alguien está poniendo en el chat, no es por el color, es la combinación de todo, es el color verde, el eslogan que te lo metes en el bolsillo y que se llame moco. Eh, entonces, para construir confianza, les cuento una anécdota que nos pasó con Sara cuando fuimos el año pasado.
estuvimos en el We Connect International Day en Denver. Y estábamos en Denver y a mí me aparece en Instagram una publicidad de unos zapatos que me gustaron. Entonces entré a la página para ver los zapatos y la página estaba en español. Entonces, a primera instancia, esta es la página que vi en su momento. Yo, no tiene nada raro, hombre, mujer, así como una primera visualización está bien, hasta que llega la parte de autorización. Digo, ay, ¿qué autorización que me está pidiendo esta página? Es una cosa rara. Entonces, ya acá yo había entrado porque me había gustado, medio dispuesta a comprar el zapato que había visto, y lo primero que me provoca esta página es guarda, hay algo raro, y ya me provoca distancia. Entonces empiezo a mirar un poco más a ver qué era lo que estaba viendo y entro a la parte de zapatos. Y acá, si ustedes ven el modelo del medio, o sea, la primera es un nombre, ven el modelo del medio, la zapatilla de colores, y dice desaparecido en combate. Y ya acá dije, esto, o sea, debe ser una traducción automática, y ya empecé a mirar con otros ojos la página. Entonces entro, cambio al idioma original, que era el inglés, y el modelo se llama Mia, como el nombre de mujer, que en inglés también la sigla significa Missing in Action, o sea, desapareció en combate. Acá ya entramos en un terreno escabroso, porque ya hasta puede haber gente que se puede sentir ofendida, por ejemplo, por estas palabras en esta página web. Entonces, ¿la página es un horror? No. La traducción me refiero, no es un horror, pero sí crea distancia y sí lo que hace es que yo termine no comprando, porque yo automáticamente cuando vi esto no sabía si la página, por ejemplo, era de China, si era una estafa, si era real, si me iba a llegar o no el producto si yo lo compraba. Ya me generó distancia, cerré la página y de una cosa que era prácticamente un clic convertido en venta, por por algo muy sencillo de remediar, se convirtió en desconfianza y en que yo cerrara la página y no siguiera. Entonces, acá está cuando hablamos de la confianza. Perfecto. Uno de los objetivos entonces de localizar es contar lo que hacemos de forma correcta, que no haya malos entendidos, traspasando las barreras culturales. Y otro de los objetivos, como decía Viole, es generar confianza y generar cercanía. Cuando yo localizo, la idea es hablar en el mismo idioma de la otra persona. Y si queremos ver ejemplos de quienes sí saben generar esto y quienes sí saben, son expertos en la localización y todas sus campañas de marketing están altamente localizadas, Netflix es un gran ejemplo de eso. Acá lo que les estamos mostrando, como pueden ver, son las cuentas de Netflix Mira, de redes sociales. Ellos gestionan cuentas por países o por regiones, según las decisiones estratégicas que van tomando. Ahí se ve la cuenta de Argentina, Che Netflix, como si han hablado con algún argentino o argentina alguna vez, han escuchado que decimos mucho Che todo el tiempo. Y tiene El Eternauta, la serie que anda dando vueltas por todos lados, con una frase que es graciosa para la gente, para nosotros. Y después tiene una cuenta de Netflix Latinoamérica que usa para llegar a un público más amplio, diferentes países de Latinoamérica, y donde tienen la oportunidad de ir poniendo contenido y subiendo cosas que son relevantes para diferentes países de Latinoamérica. Van generando diferentes cuentas, ahí vemos que tienen para España, para Chile, lo mismo en otros idiomas. Y ellos hacen de la cercanía una estrategia fundamental. También ellos localizan las campañas de marketing eh, con una precisión absoluta, sabiendo qué está pasando en cada lugar. Ellos captan los temas candentes, las referencias culturales locales, se meten en temas que por eso los que son la charla de café de las personas en ese lugar, se meten con memes, con medios. Acá seleccionamos algunos ejemplos, pero no sé, en Argentina durante el Mundial de Qatar, que lo único que hacíamos era hablar del Mundial, eh, Netflix sacó una campaña específica para Mundial con chistes sobre nosotros, sobre que estábamos todos súper contentos. Hubo una invasión de mosquitos el verano pasado y también somos medio monotemáticos, me parece. Y estábamos todos hablando de mosquito, 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 que no podíamos vivir con los mosquitos.
y también se sumó con una cartelera en un lugar muy icónico de Buenos Aires, donde puso más que de papel, necesito una casa de espirales. En Colombia bueno, acá había alguien de Colombia, Colombia cuando salió la serie Medusa, también hicieron todo un juego de polémica, de censura, con un abogado real que presentaba una causa para censurar la serie y preguntándote, ¿esto es de verdad? ¿Es parte del lanzamiento de la serie? ¿Qué está pasando? También pusieron una cartelera en Bogotá. eh, diciendo de forma humorística cómo los colombianos pronuncian Netflix. También hizo lo mismo acá en Argentina, diciendo que para nosotros es Netflix, que es verdad que lo pronunciamos así. Y en México, cuando salió la temporada 2 de La Casa de las Flores, que no sé si alguna vio la serie, hizo una campaña que fue bastante audaz, porque en ese momento se estaba debatiendo en México el matrimonio igualitario. Entonces, usando ese tema candente, con el hashtag no te metas con mi familia, que era lo que usaban los grupos más conservadores, lanzó toda esta campaña donde, por ejemplo, ahí se ve, esto no es un hombre, son dos. Eh, Esto es un pecado, nos pusimos tacones y ni se ven, eh, y así haciendo chistes de cada cosa. Quiere decir que no hay una sola manera, no hay una fórmula única. Lo que sí hay es una estrategia que se adapta a cada cultura. Muchas veces generan risa, otras caen mal, otras generan enojo, polémica, pero siempre están en el centro de la atención, porque entienden algo fundamental, que es que no hay posibilidad de conexión emocional si no hay relevancia cultural en el mensaje que estoy comunicando. Entonces, esta es la clave de una localización efectiva. No es solo entender el idioma, no basta con que esté en mi mismo idioma, sino tiene que entender el momento, el humor, las tensiones, las referencias que sí se comparten dentro de esa sociedad. Por eso, Netflix es un gran ejemplo de esto, porque ellos te hablan como si te conocieran, y eso es lo que funciona. Em, entonces, para tener un alcance global, hay que ser profundamente local. O sea, nosotros podemos pensar globalmente, pero después tenemos que ir y pensar cada región, cada país al que queremos llegar de forma local, como si fuéramos uno o una más dentro de esa comunidad. Em, Relacionado a esto, queríamos pensar o repasar un poco los mitos, eh, los típicos mitos sobre la internacionalización. El primero, ahí está. El primer mito es que si mi producto es bueno, acá podemos leer producto o servicio claramente, se va a vender bien en cualquier parte del mundo. La realidad es que el éxito depende de no solo de la calidad del producto, sino en cómo se adapta a esa cultura. En esto, por ejemplo, acá hay un ejemplo de McDonald's que si bien los productos de McDonald's son súper estándar y son los mismos en cualquier McDonald's del mundo al que uno vaya, ellos lo que hacen es adaptar un ítem del menú a algo bien local. Entonces, en México tenemos un desayuno que es de burrito, en Argentina tenemos las medialunas con el café con leche para la mañana, en Brasil tenemos el pan de queso. Eh, entonces, es esto, pensar en todo lo que aplica a mi producto en ese lugar al que en el que me quiero insertar. El segundo mito tiene que ver con esto de, bueno, si yo, listo, traduzco mi sitio web al inglés y ya está. La realidad es que el 75% de las personas prefieren productos en sitios web que hablen su propio idioma. O sea, si yo soy francés, voy a preferir una página que esté en francés. Y el 55% de la gente, piensen que es un número altísimo, solo va a comprar si la web está en su idioma. Si no, ni siquiera lo piensa. O sea, si llega una web que no está en su idioma, la va a cerrar y no va a seguir con la compra. Entonces es muy alto el impacto de no tener traducida bien y localizada la página web, por ejemplo, o las redes, que son nuestra carta de presentación. El tercer mito es que el presupuesto es enorme para poder hacer una buena localización, un buen marketing localizado.
Eh, Hay muchas soluciones hoy en día, hay soluciones escalables, hay que pensar estratégicamente. Vamos a hablar un poco después de la estrategia. El próximo mito es que podemos hacer todo con inteligencia artificial. Hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer con inteligencia artificial, es una realidad, soluciona un montón de cosas, pero la inteligencia artificial tiene la característica, les habrá pasado, de que le quiere caer bien a todo el mundo. Entonces, por más que no sepa bien de lo que está hablando, va a sugerir algo. No quiere decir que no lo usemos, quiere decir simplemente que necesitamos una persona que sea una experta en ese mercado objetivo y que pueda hacer una supervisión de lo que está sucediendo. Otro problema de la inteligencia artificial es que termina haciendo todo el contenido igual, entonces deja de ser creativo y deja de ser representativo de mi marca. Eh, no tiene en cuenta la estrategia. Y vamos a hablar un poco de esto de vamos a seguir hablando de la estrategia, porque la estrategia es fundamental en todo esto que estamos pensando. Por ahí podríamos Entonces, preguntarles quién tiene traducido, si alguien tradujo su sitio web, eh, de las personas que están acá. si lo tienen traducido, a qué idioma, si pueden, tírenlo, que todo nos sirve como para tener una conversación en el chat. ¿Cómo pensaron la traducción? Si la pensaron por el mercado objetivo, si simplemente pensaron eh, que bueno, que era como una obligación, bueno, la tengo que tener traducida. Si se lo dieron a un experto por ahí en marketing del lugar, o si es bueno, se la dieron a cualquier persona, la pasaron por traducción automática por ahí, que es lo que muchas veces pasa, lo que hablábamos hace un ratito de los zapatos. El que quiera, si no lo tienen traducido, también puede decir no la traduje, no la localicé. A veces cuando hablamos de localización también es, por ejemplo, nosotras que creo que todas las que estamos acá somos de Latinoamérica, a veces si apuntás a diferentes países dentro de la misma región, también entra el concepto de localización, no es lo mismo Argentina, México, Colombia, Honduras, Ecuador, para ciertos productos quizás funciona abarcar más de un país. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de que hablamos con el vos, entonces eso cambia bastante la forma de comunicarte, eh, y está bueno entender que entran un montón de cuestiones. A veces la localización no es de un idioma a otro, sino de una variante a otro. Acá dice ni traducida Es, ni localizada. Ok. eh, Bueno, esto les va a dar para pensar, entonces. claro, son cosas que uno se tiene que preguntar, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo también? ¿Cómo sé qué parte es importante, qué parte sí me conviene, qué parte no, qué herramientas utilizo? Eh, Ahí está, recién comienzo con mi Buenísimo. emprendimiento, así que por ahora no tengo página, la intención es tenerla traducida. Bueno, está buenísimo. A veces pensar las cosas desde cero es más fácil que cuando tenés un montón de cosas que hiciste en su momento de tener que repensarlas. Así que está buenísimo estar en ese lugar también. Soy traductora pública. Mira, nosotras también. Así arrancamos. La localización es importante. Buenísimo, Miriam. Bueno, entonces todo esto que venimos hablando de la localización, la traducción, la internacionalización, arranca más atrás. ¿Dónde arranca? En la estrategia comercial. Lo primero que tenemos que definir es nuestra estrategia comercial. Em, Investigar el mercado, ¿a dónde vamos? ¿Por qué mi producto o servicio puede ser apto para venderse en, no sé, otro país de Latinoamérica, en Corea, en algún país de Europa? ¿Qué regulaciones hay? ¿Voy a tener problemas o así como estoy, estoy bien? ¿Tengo que adaptar algo? ¿Cómo es la competencia allá? ¿Con quién compito? ¿Hay demanda local para lo que yo llevo? ¿Hay canales de distribución? Bueno, todos esos puntos son la clave de la decisión y es lo primero que, perdón, ahí estoy admitiendo, es lo primero que tenemos que pensar. Y cuando venimos con la estrategia comercial, ahí, cuando definimos la estrategia comercial, ahí entra el tema de la elección de los idiomas. Por eso les preguntábamos si alguno ya había traducido su página, si había elegido idiomas.
y para ver si había algún ejemplo concreto que podíamos mirar. Bueno, la elección de los idiomas es eso. Muchas veces elegimos el inglés como tipo lengua franca de los comercios, de la comercialización, pero no siempre o no necesariamente es el único o el mejor idioma en el que podría estar nuestro producto. Algo que vos, le dijiste hoy que me parece súper interesante es que si bien es verdad que cuando vas a rondas de negocio o a ferias, muchas veces el inglés es el idioma en el que se realizan las charlas de negocios, eso no significa que nuestro consumidor se sienta cómodo con eso. Y me parece que es una diferencia re importante y que está buenísima tenerla en cuenta. Una cosa es el idioma que yo tengo que usar cuando voy a una feria, cuando vendo, cuando voy a una ronda de negocio, y otra muy distinta es cómo le apunto a mi consumidor, a aquel que va a comprar mi producto. Em, entonces, ¿por dónde empiezo? No hace falta traducir todo el contenido. Empiezo por mi carta de presentación, que en general es la página web, las redes sociales y el material de venta. Lo importante es que me puedan conocer, saber quién soy, qué servicio, qué producto ofrezco y tener ese material localizado para, para, para mostrarlo. Em, ¿Qué genero con esto? Viole, ¿querés seguir? ¿Qué genero cuando yo traduzco o localizo mi presentación? Es esto que hablábamos un poco antes con el ejemplo, ¿no? Genero confianza, genero credibilidad, profesionalismo, me diferencia porque no es lo mismo si yo quiero comprar, no sé, esto, un par de zapatos. Si hay una página que está en mi idioma y una página que no, voy a optar como consumidora muy probablemente por la página que esté en mi idioma. Optimiza el posicionamiento de todos los buscadores, eh, maximiza el impacto de las campañas de marketing, potencia la interacción en las redes y mejora la conversión y las ventas. Acá hay un tema muy importante que es siempre pensar en la estrategia cuando uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces yo, por ejemplo, no sé, ustedes quieren lanzar uno de sus productos en un país extranjero. Por ahí no es necesario que traduzcan todos los productos de la página web. Tienen que centrarse en los que concretamente van a lanzar y por ahí hasta es mejor iniciar con una landing page que sea solo de ese producto y un nosotros para que la gente lo conozca porque ese nosotros siempre genera confianza. Saber de dónde viene, que hay una empresa atrás, que hay una persona, que todo eso genera confianza. Pero no es necesario que traduzcan la página entera, él trabaja con nosotros las normativas y las regulaciones locales, porque eso va a tener que ser adaptado. Acá el contenido es importante, todo no. O sea, hay cosas, por ejemplo, los avisos legales son importantes, sí, pero son importantes los locales del país al que voy. Entonces, mis servicios, mis anuncios legales de mi país no van a servir. Eso es mejor hacerlo entero, nuevo, en el idioma al que va. Eh, la sección de noticias, o sea, esto se puede generar de cero nuevo. Y ciertas políticas internas tampoco es necesario. Entonces, siempre pensando en la estrategia, voy a pensar qué es lo que quiero, hacia dónde voy y cuál va a ser mi estrategia para localizar contenido. Presupuesto, un súper tema. Nosotros, cuando arrancamos con los ejemplos de localización, ya sea para bien o para mal, vimos ejemplos de empresas súper grandes. Entonces, muchas veces como empresa más chica, como pyme, el presupuesto es una gran barrera a la hora de internacionalizarnos. La realidad es que lo más importante no es que el presupuesto sea gigante, sino es que nuestra forma de invertir ese presupuesto sea inteligente. Y acá hay un montón de características que las voy a ir explicando. Inteligente, proporcional, escalonada la inversión, progresiva, adaptativa, sostenible y segmentada. Esta es como la clave del éxito de la inversión en marketing. Em, ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser proporcional. ¿A qué tiene que ser proporcional? Al mercado al que voy, al tamaño de ese mercado. No todos los mercados son igual de grandes.
em, al potencial de crecimiento de lo que sea que esté ofreciendo en ese mercado y algo fundamental, a la capacidad operativa de la empresa. Yo no puedo salir a decir que a invertir en marketing de que voy a vender un montón de X cosas y después yo no lo puedo producir. O no me garanticé que ese producto pueda entrar. Vieron que dijimos que todo esto está, perdón, admito a alguien, que todo esto está íntimamente relacionado con la estrategia comercial. O sea que sin estrategia comercial no tenemos nada, arrancamos por ahí. ¿Y cómo invertimos de esta forma? Escalonada, por etapas. Vamos a darle prioridad a las acciones que generan mayor impacto. ¿Qué es lo primero, como decía Viole hoy? ¿Qué voy a traducir? ¿Qué voy a localizar? El contenido que es clave, todo lo que es SEO, no sé si conocen el término, pero son esas palabras clave que nos permiten después aparecer en Google cuando alguien nos busca. Entonces, en posicionarnos en un servicio, que son las búsquedas orgánicas. Y también en las búsquedas pagas, si ya estoy segura de que la página funciona, que fui con el orgánico, puedo invertir plata en AdWords, por ejemplo, en redes sociales. Y con eso se amplían un montón los resultados obtenidos. Progresiva. Y esto es como súper importante. Nosotros venimos haciendo este proceso hace un montón con nosotros, con nuestra empresa, con Arcadia, y es que la estrategia debe evolucionar en función al aprendizaje. No significa que todas las ideas, que todas las estrategias que usemos van a funcionar. Entonces, tengo una campaña de marketing digital, por ejemplo, con un servicio. En el caso nuestro, por ejemplo, que digamos, bueno, con eh, consultoría de internacionalización. Me fijo cómo evoluciona en cada mercado. Aprendo de la información que tengo y analizo los datos del mercado, refuerzo, ajusto la inversión en los canales que me demuestran mayor retorno. Por ejemplo, en redes, yo digo, bueno, puedo invertir en LinkedIn, en Instagram. Los públicos son totalmente diferentes, a menos en el caso de nuestra empresa, lo tenemos bien segmentado y hasta el contenido que hacemos varía según la red. Entonces, ¿dónde tengo mayor retorno de la inversión? ¿En LinkedIn? ¿Con qué perfil? Listo. Entonces, me focalizo luego en ir aumentando mi inversión en ese canal. Y quizás Instagram me doy cuenta que me sirve para tener una buena identidad de marca, pero no es de donde me llegan a mí los clientes. Entonces, ¿por qué es clave estas tres características? Porque optimizo los recursos, que para una empresa pequeña, mediana, es muy importante optimizar los recursos y no desaprovecharlos. Minimizamos los riesgos, porque si vamos a un mercado que no conocemos, vamos de a poco, vamos midiendo los resultados y recién después avanzamos en base a esos resultados. Nos facilita la adaptación, tenemos que ir conociendo a quienes van a nuestros futuros clientes. Hay que conocerlos, ver cómo es su cultura, qué cosas sí les gustan, cuáles no, cuáles funcionan, y nos asegura un crecimiento sostenible. Entonces, el éxito de los nuevos mercados no tiene que ver con una gran inversión, sino con una estrategia. Decimos también que tiene que ser adaptativa. Lo que dijimos hoy, cada mercado responde de manera diferente. Entonces, hay que tener muy en cuenta el feedback del público, las preferencias locales, las tendencias. Hay muchísimas tendencias al marketing que quizás no nos damos cuenta porque nada, las miramos con ojos de consumidores, pero hay un montón de tendencias, desde cómo se comunica, qué se comunica, en qué formato. Y es importante saber que no, quizás no el mismo modo de comunicación que funciona en nuestro país va a funcionar en el otro país. A veces, a veces, por ejemplo, hay que cambiar de red social. No siempre la misma red social que me funciona, por ejemplo, en Argentina, va a funcionar en otro país. Segmentada. Esto es lo mismo. Tengo que elegir a qué mercado voy o a qué mercados voy, segmentarlos claramente, entender bien la diferencia entre cada uno y pensar los mensajes, no un mensaje general, no una campaña general, sino segmentada, una campaña que se adecue a ese segmento. Y a veces tengo que cambiar o modificar los contenidos. A veces no es que tengo que hacerlos de cero, pero sí cambiar el enfoque. Aunque venda el mismo producto o el mismo servicio, pero con un enfoque diferente, porque mi comprador va a ser diferente y sostenible. Esto es algo que es muy importante y que a veces se nos hace un poco difícil, que es poder sostener la expansión. Es un proceso a largo plazo, hay que poder sostener
todo nuestro esfuerzo, hay que saber que lleva tiempo, que hay que medir, recalcular, volver a empezar y seguir insistiendo, y que la inversión tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros si hoy estamos y mañana desaparecemos, el esfuerzo que hicimos deja de verse. Cuando nos busquen, no vamos a estar. Entonces, por eso es muy importante la estrategia, porque tenemos que saber que es algo que vamos a tener que sostener a largo plazo. Usando esta estrategia, con todas estas características que fuimos mencionando, hace que podamos maximizar el retorno de la inversión, porque como vamos haciendo prueba y error y vamos probando en medidas más pequeñas, nos enfocamos en lo que funciona. Algo que es muy importante, que asegure la presencia constante, porque si nos gastamos todo en el primer intento y algo no anda tan bien o nos damos cuenta que tenemos que ir para otro segmento, nos quedamos sin recursos. Y el objetivo de todo esto, y que es lo más importante por lo que lo hacemos, es que si nosotros ofrecemos contenido relevante, adaptado a nuestro consumidor, que esto que decíamos de Netflix, que sentís que te habla como si te conociera, que sabe qué te causa gracia, qué te enoja, de qué estás charlando, qué tema es importante hoy en día, bueno, eso fortalece la confianza de los clientes y así también es como se fideliza los clientes a nuestra marca. Entonces, si nos preguntaran en qué invierto o dónde arranco, bueno, estas cosas que enumeramos acá son como un buen puntapié inicial. Obviamente que cada una conoce su empresa y sabe que quizás para el servicio o el producto que estén ofreciendo alguna de estas cosas no sea la mejor, pero en el mundo que estamos hoy en día y con la importancia que tiene el marketing y el marketing localizado y adaptado, las redes sociales están en el número uno. ¿Qué red social es algo que hay que averiguar? No siempre todas las redes sociales funcionan de la misma manera. La gestión de influencers. Seguramente, porque como consumidoras seguimos diferentes páginas, han visto que un montón utilizan este recurso. Si yo confío en ese influencer, si es una persona que me identifica y recomienda una marca, hay muchas más chances de que yo acceda a esa marca a través de la recomendación. Entonces, la gestión de influencers locales es algo que funciona muy bien. Hay que adaptar el mensaje y, digamos, como parte de toda la campaña, obviamente que esa red social tiene que acompañar y funciona bien. El posicionamiento, lo que dijimos hoy, ya sea orgánico o pago en los buscadores. También se puede invertir y a veces no es un gran monto lo que invertís en posicionar servicios. Quizás no hace falta, como decía Viole, tengo 10 servicios o 100 productos, pero podés posicionar eh, un servicio con el que vos querés salir y con el que querés probar, 2 o 3 productos, invertís en eso. Material audiovisual. Eh, bueno, yo que vengo de ya varios años trabajando. Al principio una agarraba una red y leía un montón. Leías algo y llegaba de principio a fin. Hoy en día eso no capta la atención. Entonces, si yo voy a describir mi producto y usar 3 hojas para describirlo, por más interesante que sea, la mayoría de las personas no lo va a leer. Entonces, hoy todo se apoya en material audiovisual, cortito, súper clipeado, con texto que aparece y desaparece, pero solamente con la idea esencial. Bueno, hoy funciona eso. Eventos internacionales. Ir a eventos internacionales bien preparado. Bueno, desde WeConnect se organizan un montón de eventos, eso están buenos. Marketing de contenidos. Yo si voy a vender un servicio o un producto, está bueno que también acompañe eso con contenido que se relacione con mi producto, lo que no significa que voy a hablar de mi producto, pero sí de cosas relacionadas con la industria, de temas de interés que a mi comunidad le interesan. El e-commerce multilingüe, como el ejemplo de Viole.
sobre todo los que venden a través de plataformas e-commerce, em, cómo aparecen los productos, la descripción de los productos. Ahora todas se están mejorando un montón, pero si ustedes ven Amazon, a veces hasta Amazon, que es gigante, tenía productos que no entendías muy bien de qué se trataban. Eh, bueno, Mercado Libre, que nació en Argentina, pero que está en todos los lugares, y está adaptado la moneda, las publicidades, los medios de pago, todo está localizado. Bueno, las campañas de AdWords, que lo mencioné arriba, y algo que es muy importante, que es el soporte al cliente. Si yo voy a ir a otro país con un producto o un servicio y cuando quiero comunicarme porque algo no me funciona, porque necesito ayuda, no me entienden, creo que a la mayoría nos ha pasado con algo, es súper frustrante. Y esto es algo que la mayoría de las veces pasa desapercibido, como que a veces invertimos un montón en tener todo el texto de la página, de cosas que por ahí no son tan interesantes y nos olvidamos del soporte al cliente. El soporte al cliente en los idiomas de los países o las regiones a las que yo voy suma un montón. Y algo que vos habías dicho, Viole, también es las reseñas. Em, Es si súper querés, importante. Sí, digamos, este mismo estudio del que yo les mostraba antes habla de cómo influyen el tema de las reseñas en mi idioma. O sea, la gente que va a comprar vieron que es hoy es súper importante la reseña que tenés en Google, por ejemplo. De hecho, cuando muchas veces funciona como consumidor, lo digo acá como por experiencia propia, funciona cuando no te contesta el servicio el servicio del cliente, funciona dejar sí, una mala reseña en Google explicando lo que pasó y enseguida mágicamente aparece la respuesta y junto con la respuesta un por favor me borrás la reseña. Porque realmente tiene un impacto muy alto las reseñas en mi idioma para el consumidor. Entonces, tener una estrategia, por ejemplo, de localizar ese contenido de reseñas es súper importante. A la gente le da confianza ver que hay otro que compró el producto, que habla mi idioma, que funciona, crea mucha cercanía. justo ¿Hay ahí alguna pregunta estrategia? para reseñas o para testimonios. Lo que dice Viole, incluirla en el contenido que sí o sí vas a tener en cuenta para traducir. Muchas veces las reseñas quedan como que es un contenido complementario y se enfoca la traducción en otro lugar. Entonces, quizás haces una traducción cortita. Por ejemplo, ¿quién soy? O cómo es mi empresa, y servicio o producto que vos quieras vender en ese mercado y las reseñas. ¿Qué piensan mis clientes sobre mi servicio? ¿Qué piensan mis clientes sobre el producto? Y eso tenerlo traducido. Y el resto te olvidas. También es una primera instancia, pero sí incluir los testimonios y las reseñas. ¿Por qué? Porque yo me identifico con esa persona. Si yo veo que alguien que es, por ejemplo, estoy buscando para mis vacaciones y veo un lugar y veo una persona que tiene hijos que dice, no la pasé muy bien porque este no era un hotel apto para niños. Yo voy a confiar más en la opinión de esa madre, por ejemplo, que sintió que el lugar no era para hijos, que en cualquier publicidad que hagan en otro lugar, porque yo me identifico con esa persona. Entonces, en ese sentido es que funcionan un montón las reseñas y los testimonios. Son creíbles, son reales. Y si yo veo que Exacto. alguien se queja que es una sola persona, por ahí no le doy tanta bolilla. Ahora sí veo que se quejan 10 de la limpieza, que a mí me preocupa particularmente, no voy a ir. Las reseñas escritas, sí, sí, nos referimos a Sí, las reseñas, por ejemplo, de Google. De Google, bueno, en el caso de los hoteles, de TripAdvisor, sí. todas esas, sí, todas esas reseñas son súper importantes. Piensen en ustedes mismas, digamos, en qué hacen cuando quieren ir a un lugar que no conocen, cuando están buscando un producto, digamos, van a eso, van a las reseñas, o bueno, en Mercado Libre también, o sea, yo eso lo rehago, veo algo que me gusta, y claro, voy a la reseña a ver si al otro le funcionó. Entonces, eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta, y lo que está bueno de lo que dijo Sara,
es que piensen en esto, en que es escalable, o sea, no tienen que salir con el 100% el primer día. Elijan el producto, elijan el mercado, analicen si ese producto puede ingresar en el mercado, si es factible, y piensen en ese primer producto y después escalan al segundo producto una vez que tienen una presencia. Sí, Entonces ya no es traducir todas las reseñas de toda mi página, sino las que tienen que ver con ese producto o sí. servicio. ¿Cómo podemos hacer para tener reseñas? Para que alguien te haga una reseña hay que incentivarlo. Hay gente que la hace voluntariamente porque tiene un sentido de compartir y de ayudar a otros, pero si no, las reseñas incentivan. Si vos le decís a alguien, bueno, si te pido por favor que me hagas una reseña, puede funcionar o no, a veces te hacen no intercambios, te dicen, bueno, si me das una reseña, te hago un descuento en la próxima compra o depende de lo que sea en diferentes sitios. A mí me han ofrecido por hacer reseñas. eh, eh, Algún tipo de intercambio no quiere decir que es algo grande, pero sí algo que a mí como consumidora me interesa, entonces está bueno eso también. Y, Incluyen y alguna pues lista como de preferenciales, que te mandan primero algún tipo de oferta de productos, vieron las preventas, o sea, no sé, esas son estrategias que tienen que ir alineadas a la estrategia comercial de cada una. sí, y Em, muchas veces es tan simple como pedirlo, ¿no? A veces no funciona, pero digamos, nos cuesta mucho a veces pedir. Y a veces es simplemente, sobre todo cuando son microemprendimientos, que muchas veces van creciendo desde los conocidos para afuera. Es esto, es decirle, ay, no me dejas una reseña, para mí es muy importante en este momento. Y muchas veces la gente deja, o sea, responde a eso, Sí, lo de al Amazon pedido. igual, Amazon te pide, igual que Mercado Libre, cada vez que vos comprás, te insiste varias veces, te manda esos mensajes automáticos que dice, eh, compraste este producto, ¿qué te pareció? Y ahí depende de cada persona. Claro. En este caso, esas plataformas son las plataformas las que te recompensan por dejar reseñas. Funciona diferente. Eh, pero, por ejemplo, yo subo de nivel que uso más Mercado Libre, por ejemplo, en Argentina, y voy subiendo de nivel a medida que voy participando más, pero eso es algo que organiza específicamente la plataforma. Y después, en cuanto a la pregunta de las negociaciones más efectivas para influencers, es súper amplia. Hay influencers de diferentes niveles, y con esto me refiero a cantidad de seguidores, eh, a diferentes redes que tienen diferente público. Varían un montón los contratos, los precios, las condiciones. Es como inabarcable como para darte una respuesta como muy puntual. Lo que sí te puedo decir que a la hora de elegir influencers, lo más importante es ver el perfil de ese influencer, en qué redes tiene más seguidores, a qué segmento apunta, quiénes lo siguen. Lo siguen, no sé, de tal edad a tal edad, lo siguen hombres, mujeres, niños, familia, qué tipo de seguidores tiene. ¿Cuántos seguidores tiene? Un montón, pero ¿tiene interacción con el público o solamente vos ves que tiene un montón de seguidores en el perfil, pero no genera engagement con su público? La audiencia no le comenta nada. Bueno, son un montón de cosas que hay que analizar en cuanto a los influencers. Muchas veces requiere una planificación de presupuesto particular porque hay algunos influencers que son más costosos que otros, pero también eso es porque traccionan más público que otros. Sí, hay aplicaciones, digamos, estudio de mercado, bueno, es uno de los servicios, por ejemplo, nuestros, el poder determinar qué influencer va mejor con un cierto producto y lugar y público. Eh, sí, ok, Sí. hay aplicaciones que son caras, que digamos que dan el posicionamiento, y eso también el influencer suele tenerlo, digamos, como que Sí, lo suele tener porque es parte de su speech de venta. Eh, claro, y la gestión de influencers incluye eso, como esa información y además, qué tipo de comunicación vos querés que tenga. ¿Vas a dejar que el influencer, no sé, reciba tu producto, estoy usando el teléfono,
miren, viene con cositas de capibara, o si vos querés que se focalicen, mira la cámara que tiene, lo que tiene y escribirle el guión, cómo querés que lo publique, cuántos segundos, en dónde, cuántas veces, es como que es un servicio muy particular, pero sí lo queríamos nombrar porque es uno de los servicios y de las maneras que tienen las marcas de aterrizar en otro país o en otro destino, de la mano de alguien conocido. Y Y bueno, aprovechamos que estamos con las preguntas y sí, si tienen así, alguna pregunta la pueden dejar en el chat, está buenísimo porque genera una conversación y por ahí hay algo que quieren clarificar. Eh, Ponemos también sí, de fondo mientras vemos si hay alguna pregunta, una frase que a nosotros nos gusta que tiene que ver con esto, que es Think Global, Act Local, o sea, Sar, vos habías dicho una traducción, decíla de vuelta. Eh, de esto, sí. pensá de forma global y actúa de forma local. ¿Eso? Gracias, una brillantes. No, pero bueno, es así, es sencilla, claro, es eso, es transparente. Tiene que ver con esto. Bueno, yo quiero que mi marca sea global, para eso necesito tener acciones locales y Sí, ver a qué mercado estoy apuntando. exactamente. Y para ¿Alguna? que avisar qué estrategia le funciona más a ustedes y en qué red. Nosotros tenemos súper divididas las redes. Nosotros usamos, por ejemplo, las redes como Instagram y el ex Twitter para fidelizar sobre todo a nuestros proveedores y para constituir una reputación de marca. Algo que por ahí que no nombramos tanto antes, pero la reputación de la marca que salió con el ejemplo de Kmart con Mamaste, la reputación de la marca es muy importante. Entonces nosotros usamos esas redes para la reputación de marca, eh, donde se ve claramente la relación, cómo somos, quiénes trabajan con nosotros y cómo es la relación con nuestros proveedores. Y usamos la página web, usamos, que en este momento la estamos cambiando, y usamos, por ejemplo, LinkedIn como una red de presentación de los servicios con un lenguaje más técnico y que apunta más a varios de nuestros clientes. Y algo también que está bueno saber es que la segmentación no siempre es fija, que a veces ahí se van uniendo, como vieron que hoy en día las marcas ya no son como esa es tu empresa. Bueno, la marca también sos vos y se une cada vez más el mundo personal con la marca de la empresa y empieza a ser como, sobre todo en este tipo de empresas que son más chicas. Entonces ahí se empieza a unir todo, también es cómo nos sentimos cómodas, la forma de comunicarnos. ¿Me comparten su página de Eh, LinkedIn, por favor? Dale. Vamos a, Marilyn seguro vi que compartió en otras charlas la información entre todas, así que vamos a seguir disponibles para preguntas, para lo que necesiten. Eh, si algo en este momento, no sé si vos les la puedes buscar, si no, sí, se las la pasamos. pongo acá en el chat para que voy a poner la mía, la de Sar y busco la de Arcadia. Dale. Y bueno, como para ir cerrando, quizás, si no tienen otras preguntas, también como que el objetivo de nuestra charla es un poco en base a todo nuestro, ¿qué recomiendan más para productos de consumo para alimentos? Bueno, nosotros trabajamos con varias empresas de alimentos del sector de food, o sea, alimentario y agricultura, y tienen clientes, o sea, no sé bien a qué apuntan porque trabajamos eh, para empresas que tienen como clientes que exportan granos, por ejemplo. Entonces, su cliente es muy diferente, no es el consumidor final, es diferente si tu consumidor es el consumidor final, que el que va a elegir tu producto, no sé, en un supermercado. Em, em, con el consumo de alimentos, bueno, hay un montón de campañas que se hacen, influencers se usan un montón para eso. Y sobre todo es que, sacando la parte que dijimos regulatoria, de que no es lo mismo, por ejemplo, cómo se presentan los alimentos en cada lugar, el packaging, un montón de esas cosas,
por ahí sí tener localizado y saber cómo se usa ese alimento. O por ejemplo, si vendes algo, puedes decir, no sé, contratar a alguien o mostrar recetas específicas de este país usando los alimentos, los productos que vos vendés. Eso es algo que se puede usar. Pero bueno, son cosas así, pensando en voz alta, seguramente charlando mejor y conociéndote más, se nos ocurren, podemos charlar de otro tipo de cuestiones o estrategias. Más que nada, el objetivo de nuestra charla era eso, que sea un puntapié para que todas pensemos que Para nuestras poder empresas, pensarlo, claro. claro, que nos interesa expandirnos, es saber eh, que podemos y eso, aportar el crecimiento de las empresas, por ahí derribar algunas barreras que a veces nos autoimponemos por pensar que algo quizás está fuera de nuestro alcance. La internacionalización es posible, no tiene que ser inmediata, es una estrategia, es algo que vas pensando y lo que está bueno de lo que hablamos hoy es que es progresiva y se puede ir adaptando y se puede ir escalando. Así que hay un montón de oportunidades, el mundo está cada vez más globalizado, cada vez hay más interés de conocerse y de consumir cosas entre culturas, entre países, entre regiones. Así que es una buena oportunidad para, nada, para saber que esto existe, que es posible y para que lo tengan en cuenta a la hora de cómo hablarle a cada mercado y cómo escuchar sus preferencias. Marilyn, ¿querés retomar vos? Estamos, Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos muchísimo, acá hay una Violeta. más, la leo Ok, y si querés cerramos esta. sí. ¿Qué recomiendan para productos de descanso, almohadas, sábanas, etcétera? ¿Querés vos saber? Digamos, siempre la Eh, recomendación va a ser un poco la misma, que es partir desde una investigación de mercado, a ver en el mercado que yo me imagino al que quiero ir, si es posible, si hay mercado, cuál es mi competencia, cuáles son las barreras de entrada, todo lo que habíamos visto antes. Entonces, empezar con preguntas. Ay, mira, nos conocimos en la web. Pero siempre es empezar sí, con preguntas, con esas preguntas iniciales. Y siempre va a ser iniciar por cuál yo me imagino que va a ser mi mercado objetivo mejor, que no es siempre el que realmente es el mejor en ese momento. Entonces siempre vamos a tener que iniciar con una investigación de mercado. Y después, con todas las localizaciones de las que hablamos, eso es medio, va a depender como de cada producto. Es muy difícil ahora sí. meternos específicamente con uno. Pero ofrecemos nuevamente que Marilyn tiene nuestros contactos y que ella los comparta para poder seguir manteniendo las conversaciones que queden pendientes. Perfecto, perfecto. Sí, les compartiré la grabación, quedará en YouTube para que la puedan volver a ver, para que puedan retomar como todo lo que Sara y Violeta dijeron el día de hoy. Y no me queda nada más que decir que muchísimas gracias por este espacio, por esta hora tan productiva que tuvimos sobre internacionalización. Y bueno, avisos parroquiales. Vamos a compartir los eventos de la próxima semana, que ya serían los últimos del mes de mayo, y son los siguientes. Vamos a tener a Fanny Varela con un tema que se llama Empresaria en Plenitud, Consciente, Creativa sin Límites. Allí tienen el link para que puedan inscribirse. Y también tenemos con Paula Ferrari, hay un fe de ratos ahí, que es poslocalización, preinversión y la IA como plataforma de cambio. Y ese ya es el jueves 29 de mayo. Ahí tienen el link. Súper invitadísimas, como siempre, a esos espacios impartidos por nuestras empresarias certificadas de WeConnect International. Y de nuevo, quienes no sean parte aún, ya sea como el registro gratuito o la certificación, pueden escribirme a mí, ya sea para que les dé los datos de Sara Violeta, si están también interesadas en el registro o en la certificación que les brinda el sello Woman Own, que Arcadia lo ha utilizado, lo aprovecha al máximo, doy fe de eso. Y
Van a los eventos de International Day, van a los días regionales, aprovechen quienes quieran estar certificadas, pueden también hablar con ellos desde la experiencia de cómo ser parte del selecto grupo de empresarias certificadas y qué hay que hacer. Igual pueden agendar conmigo en el QR que está también en la presentación y eso es todo por el día de hoy. Eh, de nuevo, muchas gracias por su presencia aquí, por contribuir, Sara y Violeta, como al conocimiento de la red y nos vemos la próxima semana, el día martes. Que estén muy Bueno, Muchas bien. muchas gracias gracias por la a todos por el invitación. tiempo y nos vemos en las próximas. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.